Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La crisis generada por la pandemia del coronavirus y la cuarentena de casi un mes dada por el gobierno ha generado una ruptura de cadena de pagos que hace falta afrontar a la brevedad. Para poder entender el impacto de lo que está ocurriendo, es importante entender en qué consiste la cadena de pagos y el efecto que puede tener que una parte de la cadena deje de tener la capacidad de hacer los pagos que debe hacer a la economía. Para entender cómo funciona la cadena de pagos, imagínese en los días en que usted hacía su vida normal, iba a un restaurante y pagaba la cuenta. Ese restaurante, por su lado, tiene trabajadores, tiene proveedores, tiene deudas, acreedores a los cuales tienen que pagarles y evidentemente tiene que pagar impuestos. Si en algún momento toda su clientela le dejara de pagar, la empresa estaría en incapacidad de pagar a sus empleadores, a sus trabajadores. Estos trabajadores, a su vez, tienen familia que seguramente va a tener que comprar y tiene a su vez otros proveedores en el mercado, en las bodegas y ese tipo de lugares. Los proveedores de la carne, los proveedores eventualmente del arroz, de los fideos, a su vez tienen su propia cadena de pagos, tienen sus trabajadores, proveedores, financiamientos y también pagan impuestos. La empresa tiene endeudamiento, puede ser con bancos, puede ser con otras empresas, y si les deja de pagar, ellos a su vez van a generar problemas a otros niveles. Y por otro lado, la empresa paga impuestos. Si sus clientes les dejan de pagar, evidentemente no van a poder pagar impuestos y por lo tanto el Estado no recaudará los recursos con los cuales financia el gasto público y los programas sociales. Cuando se habla de una ruptura de la cadena de pagos, lo que estamos diciendo es que de un momento a otro en la economía, algún punto de las empresas, algún punto de la cadena de producción y comercialización deja de recibir los ingresos que usualmente recibía o que tenía previsto recibir. Y al no poder recibirlos, no puede cumplir con sus compromisos con los trabajadores, los proveedores, financiamiento e impuestos. Y esto genera un efecto espiral, puesto que en el momento en que una empresa deja de pagar, puede llevarse a otra y a otras, y así se va a dar una espiral ascendente, por el cual grandes sectores de la economía se pueden ver afectados. Cuando señalamos que había una ruptura en la cadena de pagos, debe usted tener claro que esa ruptura ya se produjo. En efecto, al dar un mes de cuarentena, se está impidiendo que grandes sectores de la economía puedan haber producido durante un mes. Usted piensa en restaurantes, en hoteles, en todo tipo de negocios que atienden directamente al público. Asimismo, debemos pensar en el sector agrícola, en la cual las personas no están saliendo al campo a producir, entre muchos otros sectores, sin ir muy lejos, las fábricas, entre otras. Esto ha dado lugar a que durante un mes de 12 meses del 2020, estas empresas no han producido o no han tenido ningún ingreso. Sin embargo, al día de hoy se les está exigiendo pagar a sus trabajadores, proveedores, financiamiento y obviamente impuestos. Si bien un mes de no producción es suficientemente fuerte como para poder, en muchos casos, poner en tela de juicio la viabilidad de muchos negocios, hay que tener claro que hay sectores ligados al turismo, como los hoteles, los transportes interprovinciales, entre otros, cuya previsión de ingresos a raíz de la pandemia va a bajar de manera sostenida durante los meses por venir también. Es importante tener presente que la ruptura de cadena de pagos genera un efecto espiral ascendente que va jalando con un efecto multiplicador a otros componentes. Para poner un ejemplo muy simple, si estuviéramos hablando de una fábrica con 500 trabajadores y esta fábrica, a raíz de la suspensión de actividades, la baja demanda o la insistencia de pagar todos los sueldos lo hiciera que quebrara, no solamente se van a quedar sin empleo esos 500 trabajadores, sino que dependiendo de su relación o su encadenamiento en la cadena, podríamos estar hablando de 1.000 a 2.000 trabajadores que va a estar relacionado con todos sus proveedores y el efecto que esta fábrica pueda tener en la cadena de producción y comercialización. Lo que está ocurriendo en Perú está ocurriendo en gran parte de países del mundo. Y a la fecha, ya las grandes potencias vienen pidiendo de parte de los organismos multilaterales planes de salvataje equivalentes no a los de la crisis del 2008, sino a los de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Plan Marshall. Es importante entender la gravedad de la situación en la que estamos en este momento. Es importante entender que lo que a toda costa debe evitar el gobierno es que las grandes empresas, que los grandes empleadores formales puedan estar en una situación en la que podrían quebrar y dejar sin empleo formal a muchísimos trabajadores con un efecto multiplicador en la cadena. La mayor cantidad de esfuerzos debe orientarse a proteger al empleo formal, obviamente sin descuidar el más del 70% de empleo informal, sin tomar en cuenta al más de 1 millón de venezolanos que tenemos en este momento en nuestra economía. Es importante tener claro
que si bien estamos en un momento en el que debemos dar incentivos para que la inversión formal venga al país, lo primero que debemos hacer es dar pasos decididos para que las empresas sobrevivan este bache que estamos viviendo. Y casi todos los especialistas a nivel global están llegando a una simple conclusión. No hay otra forma de poder cubrir la situación actual si no es con endeudamiento público. Es decir, el Estado debe tomar la iniciativa y dar una forma de poder cubrir este vacío en la producción que se ha creado. Si bien contamos con reservas internacionales sumamente altas, esta decisión debe tomarse con mucha inteligencia y con mente fría y no con cálculos políticos o tendencias innecesarias en este momento. Debemos tener claro que la apuesta inteligente de cualquier gobierno debería ser por la empresa formal. La mayor cantidad de trabajadores debe ser protegida. Comparte este video y síguenos en redes sociales.